es un atributo del fruto del Espíritu. Para analizar lo que es la fe, tendríamos que analizar todo lo que es el libro de Hebreos. Y si vemos Hebreos, en Hebreos 7 habla del sacerdocio de Melquisedec y habla del sacerdocio de Jesucristo en el capítulo 5. Entonces, si nosotros analizamos la fe de acuerdo a lo que dice Hebreos, se tiene que cumplir con el sacerdocio, y vamos a ver cuál era la intervención del sacerdote en la época de la pandemia de la lepra. Pandemia lo menciono así para poder relacionarlo con el COVID, porque pandemia no era la lepra no era a nivel mundial, nunca ha pasado, nada más pasaba en el pueblo de Israel. Pero las reglas que Dios estableció para el pueblo de Israel en caso de lepra, también lo estableció para en caso de pandemias a nivel mundial. Aquí nos dice, si lo vamos analizando, Hebreos 13, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, en el versículo 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, al sacerdote, a uno de los hijos de los sacerdotes. Aquí indica que cuando existía la lepra, lo vamos a analizar, que en ese punto no lo llevaban al doctor. Y vamos a ver por qué. Dice al sacerdote. Y aquí está la pregunta: ¿por qué si tenía una enfermedad física no iba al doctor o los que conocían, sino lo llevaban al sacerdote? Nos lo va a ir explicando la palabra de Dios. Dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. En primer lugar, si hay sospecha de que tuviera lepra, lo iba a declarar inmundo. ¿Qué iba a ser inmundo? De que los que vivieran alrededor de él no se acercaran, porque podrían contagiarse. Aquí ya tenemos la primera parte del distanciamiento social, que coincide con lo que tenemos ahorita. Antes las bancas estaban juntas y nos sentábamos todos juntos. Ahorita hay un distanciamiento social, pero aquí es preventivo en cuanto a lo del COVID. En ese entonces era preventivo para el que tuviera sospecha. No, aquí todavía no tenía lepra, había sospecha. Entonces el distanciamiento se daba aún en el tiempo de sospecha. Y en el 4 dice, si lo pueden seguir viendo en sus Biblias, Levíticos 13:4. Les recuerdo, estamos hablando de estatutos, no estamos hablando de mandamientos, no estamos hablando de decretos. Si habláramos de mandamientos, estaríamos hablando más profundo de la fe. Estamos hablando de estatutos destinados a sanidad. Entonces, por eso es aplicable esta parte de lo que era la lepra ahorita, porque es un estatuto. Lo vamos a entender más adelante, yo creo que en otros tiempos, pero ahorita nada más nos vamos a abocar al estatuto de sanidad. Nos dice: y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Levíticos 13:4, que dice que encerrará al llagado por ¿cuánto? 7 días. Aquí había sospecha de lepra y lo separa hasta de su familia. Dice: hay sospecha, entonces, ¿saben qué? Pues no van a usar la cocina, no van a usar los cuartos, el baño, que usa toda la familia no lo va a usar, sino se va a separar por 7 días, porque después de la segunda revisión, aparentemente tiene lepra, que si no lo van a abandonar. Pues como ahorita, si hay COVID, pues hay una separación, pues su cuarto aparte, todo aparte, comida aparte. Entonces es una norma de sanidad que se establecía en la época bíblica, y que es también lo que nosotros estamos haciendo, y que es lo que está haciendo el país, lo que está haciendo a nivel mundial el gobierno. En este caso yo traigo cubrebocas, estoy hablando ahorita porque
pues no hay peligro de contagio en cuanto al distanciamiento, estamos más de 2 metros, y ya cuando termine pues me lo voy a poner. Y es algo que también tenemos que ver, que cuando nos reunamos como iglesia, todos debemos tener las medidas desde entrada, la temperatura, lo que es el gel y el cubrebocas. Y si llegaran a visitarnos hermanos que tienen la idea de lo de la fe y no usan nada, se les invitaría a que lo usaran. Lo que se decía, y lo vamos a ver aquí, que aquí era obligatorio para todos. Y si había un extranjero que viniera y que tuviera sospecha de lepra, también se le aplicaba en ese sentido. Esta llaga de lepra se refiere a muchas afecciones de la piel. Les llamaban lepra así, pero había otros tipos de afección, entre ellos 4 tipos de lepras, y la que se conoce actualmente, que todavía existe en algunos lugares, es el bacilio de Hansen. Y ahorita ya no se hace la lepra de color blanco, sino la piel se hace negra. En la época de Israel antigua era la lepra, era la piel blanca. Entonces debemos tener en cuenta que la observación era el primer paso. Y cuando vamos al médico, pues primero nos observa, así es, nos observa. Cuando vamos con Feliciano, que es médico, también nos observa, él se cubre también, y ya después de la observación ya nos da las indicaciones, y si hay sospecha, y los demás médicos, pues un aislamiento, y también un tratamiento que se da. Ahora nos pasamos de Levíticos 1 hasta, es que es muy extenso hablar del estatuto de la lepra y de las medidas de sanidad. Vamos a ver algunos aspectos más importantes. Aquí ya entendimos que hablaba del distanciamiento social, ¿sí? Que es bíblico el distanciamiento social, de acuerdo a los estatutos. Ahora en el 1:45, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Aquí, para que todos los demás supieran que tenía lepra, se tenía que rasgar los vestidos con harapos, y si se acercaba a alguien que estaba sano, aunque no fuera su familia, tenía que decir inmundo para que supieran que tiene lepra. 2 señales, 1, vestidos rasgados, y también lo que decía. Y si nosotros vemos en el 45, en lo que acabo de leer, dice, y su cabeza descubierta, y ¿qué palabra dice después de cabeza descubierta? Embozado. Así es, aquí ya nos está hablando los estatutos de que tenía que embozarse. Y ahorita lo que voy a hacer yo estoy embozado. A eso se refiere, y son los estatutos que se nos dice y que se establecía para la lepra. Y de acuerdo a la palabra de Dios está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos decir que no se aplica el Antiguo Testamento. La Biblia es desde el Génesis hasta Apocalipsis. Si se aplicara nada más el Nuevo Testamento, diríamos Mateo hasta Apocalipsis. Pero aquí, si ustedes ven en su Biblia, el primer libro de ¿qué es? Génesis. Y estamos analizando un libro que es de la Biblia. Entonces, esta regla de sanidad, esta regla que se llama estatuto, es aplicable a nosotros en esta época de COVID, que si bien es cierto, al inicio se mencionaba la lepra porque en la época de Moisés y en la época del Antiguo Testamento no había COVID, nada más había lepra, pero si hubiera habido COVID, también abarcara esta enfermedad. Aquí se habla, Levíticos 13 y 14, de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, estamos en lo correcto al usar nosotros lo que dice aquí Levíticos. En el 45, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada.
En este caso, a lo mejor hay lugares dentro de nuestra casa donde podemos tener a alguien que se pueda infectar, pero acá, si no tenía nada o había mucho, es que había lepras que sí eran demasiado contagiosas. Entonces, si el sacerdote veía que era demasiado contagioso, fuera del pueblo. Y acá los dolores son muy intensos. Imagínense si a veces nos lastimamos un dedo y gritamos, y aquí pues el que se le hiciera blanca la piel y que se le fuera cayendo y nada más se vieran los huesos, yo creo que es algo muy tremendo, ¿no? En este sentido, en cuanto a la lepra. Se tenían esos cuidados. Y acá nos dice, nos vamos en el 49, y si la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Entonces aquí estamos viendo que no solamente se contagiaba la piel, sino también había restos de contagio en la misma prenda de vestir. Y si el vestido estaba de color, que aquí dice rojizo, verdoso, pues sería presentarle también al sacerdote para que checara si efectivamente era lepra o no. ¿Y qué pasaba? Nos vamos hasta el 52. Dice, será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en el que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, el fuego será quemada. ¿Para qué se quemaba? Para que se acabara el virus ahí, para que la ropa no contagiara a los demás. A lo mejor ahorita el del COVID, el del que está ahorita o el Omicron, pues no se contagia con ropa, pero pues no sabemos si más adelante. De Omicron, lo que nos dicen los especialistas, pues apenas acaba de manifestarse en Sudáfrica en noviembre, o sea el mes pasado, y ya llegó a Europa y afectó a muchos, a la mayoría de los que no eran vacunados. Muchos ya cerraron sus fronteras, entonces no sabemos cuándo va a llegar a México. Que va a llegar, pues va a llegar igual que el anterior, pero por eso quise, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que tengamos la información completa de acuerdo a la Biblia. Porque ¿qué pasaría si no tenemos esta enseñanza de Dios en nosotros y nos seguimos por la tendencia de la fe? En los cultos los tendríamos ya así. Vendría una familia, 2, 3, 4 y al final todos, llega el Omicron, ya nos contagiamos y había un riesgo, pero no porque siguiéramos la palabra de Dios, sino ¿por qué? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, son situaciones que nosotros debemos tener certeza. Si hablamos de la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo nos está enseñando de lo que dice la Biblia, no de lo que creamos, y eso lo enseñamos como dice Dios, porque el Espíritu Santo se pone triste, dice, yo nunca enseñé eso, ¿por qué lo estás enseñando y diciendo que yo te dije que eso era? Entonces, la palabra de Dios nos indica que para hablar de la Biblia debemos tener la dirección del Espíritu Santo para que lo que digamos sea correcto. Por eso es importante que sigamos analizando lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos vamos hasta el capítulo 14, el versículo 17. Dice, y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. El 38, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Imagínense, la lepra no solamente se contagiaba de persona a persona, no solamente se contagiaba de ropa a ropa, sino aún las paredes de la misma casa podían tener esta afección. Y aquí iba el sacerdote y lo revisaba,
y decía, bueno, voy a regresar en 7 días, y si sigue en las mismas manchas, pues entonces se va a destruir, se va a tener que tirar la pared. Imagínense tirar una casa, pero era por sanidad, era para que no se contagiara a los demás. Es algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta en cuanto a esta situación. Luego regresaba a los 7 días, y si a los 7 días ya no había mancha, ya decía que estaba limpia la casa, se podía habitar. ¿Cuántas veces mandaba por 7 días? 3 veces por 7 días. En total eran 21 días en donde se revisaba. Ahorita no vamos a ver la regla de los estatutos para los sacerdotes, pero uno de los estatutos para los sacerdotes decía que cada vez que el sacerdote revisaba una persona, o revisaba prendas, o revisaba una casa, se tenía que cambiar, y la ropa que usaba para ver si había lepra o no, la tenía que quemar. Entonces, si revisaba 5 posibles casos de lepra, tenía que quemar su ropa. Yo creo que esta enfermedad era, yo creo que es súper contagiosa, más que ahorita el que tenemos el COVID. Entonces son situaciones que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:24? Que les invito a que lo tengan en cuenta. Y dice, y nos mandó Jehová que cumplamos, dice, 3 estatutos, 10 estatutos, o nada más los que nos convengan, o parte de los estatutos, o ningún estatuto. Nos dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirven los estatutos en este caso de sanidad? Para que conserves la vida hasta hoy. Los estatutos de sanidad no fueron dados arbitrariamente o porque se le ocurrió. Nos dice que los estatutos de sanidad fueron dados por Dios para que conservemos la vida que Él nos ha dado hasta el día de hoy, y para que nos vaya bien. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta, que si usamos cubrebocas, gel y también la sana distancia, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y de hecho los médicos y todos los órganos de sanidad pues se basaron en la Biblia para poner estas normas, porque conocen de la Biblia, y ha funcionado. Podemos estar aquí porque ya llevamos más de 2 años y el Señor nos ha cuidado y nos ha protegido, pero también nosotros hemos obedecido los estatutos que Él nos ha dado. En Levíticos 26:15 les pido que lo busquen, y si dice, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Aquí nos dice que si desdeñamos los estatutos. ¿Desdeñar qué es? Despreciar. Decir, exactamente, ya me dijiste, pero yo considero, ya hablando de la otra tendencia, que mi fe me va a salvar, y que con mi fe no me voy a contagiar. Pues en este caso estoy desdeñando estos estatutos de sanidad. Aquí nos dice, luego en el siguiente versículo nos dice qué nos va a pasar si es que desdeñamos los estatutos, en este caso concreto de sanidad. Yo también haré con vosotros esto, dice el Señor, que si desdeñamos los estatutos, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Esta parte también es profética. Aquí estamos viendo el antecedente del COVID. Una de las manifestaciones, ¿cuál es? La calentura. Dice, si ustedes desdeñan mis estatutos, pues entonces yo les voy a mandar terror
Y dice calentura. Y aquí nos dice que consuman los ojos. Yo creo que hasta ahorita, pues el grado de COVID no ha consumido tanto los ojos. Puede ser que el que venga, las siguientes mutaciones, no sabemos, porque ahorita sigue mutando el virus, sigue cambiando, sigue fortaleciéndose. Mutar es que se hace más fuerte que las vacunas. Esa es la mutación. Que va la carrera, van las vacunas para destruir el COVID y luego el COVID va subiendo. Ya pasamos el de la India, el de Brasil, el Delta, ya pasamos varios y más o menos pues la ciencia a través de Dios pues ha permitido que se estabilice. Pero el nuevo que viene es el Omicron, por eso les mencionaba que era importante pues tener en cuenta ¿qué debemos hacer como personas, como familias, ante esta época de pandemia? Ya, ¿qué debemos hacer como iglesia? Pues el hermano Efraín nos diría hoy en la explicación en la tarde, ¿qué debemos hacer como iglesia en tiempos de COVID? Pero es importante tener esto en cuenta. Y también, pues tenemos pasajes que nos hablan de que vendría el COVID. Isaías 26:20. Dice, andad, pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento mientras que pasa mi indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá sangre derramada y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí nos dice la razón del COVID y también qué iba a pasar con su pueblo en esta época. Nos dice, cierra tras de ti sus puertas, y de hecho sí pasó. Cuando vino el COVID, todas las iglesias cerraron, todas las iglesias, y a nivel mundial se está cumpliendo lo que nos dice aquí. Escóndete un poquito, aquí nos dice, al decir escóndete un poquito, es que iba a ser por un tiempo, y después se iba a permitir otra vez que la iglesia estuviera como estamos ahorita. Nos escondimos un poquito, que fue un año casi y medio o algo más, pero el Señor nos ha permitido estar aquí. Dice, mientras que pasa la indignación. ¿Y por qué viene ese tipo de enfermedades? Dice, por la indignación del Señor. ¿Por qué? Por tanta maldad que hay en el mundo. Aquí hay algo muy importante que veía. Casi existe como un libro que se llama el Talmud, y tienen muchos rabinos judíos, pues el control de personas que a través de los años o siglos han tenido lepra. Entonces tenían contacto con ellos, muchos se sanaban, muchos no. Entonces, de acuerdo a lo que ellos han recopilaron durante todos estos siglos, la mayoría de los que tenían lepra coincidían en 11 pecados. 11 pecados y ellos mencionaban que parte de la enfermedad sí era física, pero la otra era espiritual, porque se desobedecía, y la mayoría de los pecados eran ocultos. Entonces, cuando el Señor se enojaba de aquellos pecados ocultos, permitía que llegara la lepra. Como cuáles eran el asesinato sin que nadie se diera cuenta. Entonces muchas personas en ese entonces pues mataban a otra, nadie se daba cuenta y aparecía y como si nada. Y el Señor se enfurecía porque esto era principalmente en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba? Durante un buen tiempo le llegaba la lepra. Por eso no iba con el doctor, iba con el sacerdote. Le daba a Dios la oportunidad de 7 días para que se arrepintiera. No se arrepintió. La oportunidad de otros 7 días, 14. No se arrepintió, le daba la oportunidad de otros 7 días, eran 21 días. No se arrepentía, entonces pues ya no se curaba y ya vivía siempre afuera. Otro pecado que había, o que coinciden de los que tenían lepra, de acuerdo a lo que mencionaron
o han mencionado los rabinos en cuanto a lo que tienen de los antecedentes, es la inmoralidad sexual, en el sentido de que la Biblia prohíbe lo que es las relaciones fuera de matrimonio. Entonces, ese es un pecado oculto que a veces se manifestaba y nadie lo sabía, nadie veía, pero venía la lepra y se le daba la oportunidad de arrepentirse por estos 21 días. El otro pecado era la soberbia. La soberbia, el sentirse más que los demás, el sentirse en un lugar privilegiado. Y con eso, pues, maltratar a todos los demás. Y acá recordemos el personaje, no sé si se acuerdan de un personaje que llegó ante lo que es el profeta, que tenía lepra, y le dijo el profeta que tenía que zambullirse siete veces en el río. ¿No se acuerdan de este personaje que era Naamán? Y él tenía soberbia. Él tenía soberbia porque estaba acostumbrado a que todos le obedecieran. Y él hasta se enojó cuando le dijeron que se fuera a bañar. Y el bañarse en el río, donde era sucio, es como decir ahorita que se fuera a bañar al río Lerma. ¿Quién se va a ir? Pues nadie, menos una persona que tiene un puesto alto. Entonces, para quitarle la soberbia, el Señor le dijo que fuera así. El otro pecado que había era la avaricia. Y también aquí en este mismo ejemplo de Naamán, pues lo vemos. Tenía un empleado que se llamaba Gese, aquí el profeta. Y Naamán, cuando fue sanado, pues trajo oro y se lo ofreció al profeta. Y le dijo el profeta: no te lo voy a recibir porque vas a pensar que pues la salud o lo que Dios da se compra con dinero. No. Pero su criado Gese ya después fue y alcanzó a Naamán. Le dijo: no, si él no lo quiere, dámelo a mí. Entonces, ¿qué pecado se manifestó? La avaricia. Ya después el profeta le dijo: ¿de dónde vienes? Pues no, yo estaba aquí, no salí. Le dijo: bueno, porque actuaste con avaricia, la lepra que tenía él, ahora tú la tendrás y tu descendencia. Y por avaricia fue esta situación. La otra, que era muy común, es la difamación. La difamación es hablar mal de otra. Y la Biblia nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que si se difama o se habla mal del hermano, es como si fuéramos homicidas. El que habla mal del hermano es homicida. ¿Y a quién afecta la difamación? En primer lugar, a nosotros mismos, porque se rompe la relación con Dios. ¿A quién más? A quien nos escucha. Y al tercero, pues a la víctima de quien hablamos. Aquí recuerdo 3 filtros para cuando se quiere hablar mal de alguien. El primero, que bueno, todos lo hemos escuchado, también lo manejó en su época Sócrates, que eran los 13 tamices. La primera, bueno, ¿de lo que me vas a decir de mi hermano es verdad? ¿Te consta? Preguntar. Bueno, no sé si sea verdad o no, pero es que me llegó el rumor, me dijeron. Si no es verdad, pues entonces no pasa el primer tamiz. El segundo tamiz, ¿es útil? ¿Es útil para la persona de quien me vas a hablar? ¿Es útil para mí? No. Entonces no pasa el siguiente tamiz. Y de estos 2 tamices, pues nosotros debemos tener en cuenta en la plática con los demás. En cuanto a la difamación, hay que hablar bien de los demás, y si nos consta, pues la difamación puede ser verdad, puede ser mentira, siempre destruye a la persona, destruye aún lo que es su imagen, destruye su vida espiritual.
Por eso normalmente pues les daba la lepra a las personas que tenían esto. Y hasta ahorita, de acuerdo a la estadística que se tiene, tanto en la época de David, también del Antiguo Testamento, pues se manifestaban estos. También la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no solamente se manifestaba a los que les daba la lepra, a los que adoraban otros dioses, no. La idolatría es adorar algo más allá que a Dios. Dedicarle todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a algo que no sea Dios. A veces puede ser el dinero, puede ser el trabajo, pueden ser muchas otras cosas, el deporte y últimamente hasta el celular, ¿no? Si pensamos cuánto tiempo pasamos en el celular, más que leyendo la palabra de Dios, más que orando, nos vamos a analizar a quién le rendimos el culto, si es al instrumento que tenemos que es bueno o a Dios. Y en ese entonces pues se manifestaba, y a veces hasta el amor propio o hasta las doctrinas falsas. Y el Señor nos dice que analicemos todo y retengamos lo bueno. Entonces puede ser que ya no nos está dando el Señor la lepra, pero puede ser algo similar, lepra espiritual. ¿Por qué? Porque si analizamos estos pecados, esto está a nivel mundial. A nivel mundial se han manifestado estos pecados en todos los países, y el Señor, con una forma de llamarnos la atención, de purificar la conducta de las naciones, de los seres humanos y aún de la iglesia, es a través del COVID. Y si nosotros, hermanos, estamos en uno de estos pecados, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. A lo mejor no son los 7 primeros días, 14 y 21, puede ser las variantes. Ya pasamos una variante del COVID, y si seguimos con vida y pasamos el Omicron, es la segunda oportunidad para que nos analicemos si nuestra alma tiene la lepra espiritual o no. Y si el Señor lo considera y cree conveniente, nos mandaría lo similar a los últimos 7 días, que sería la tercera variante fuerte, porque la primera fue la que acabó casi a muchas naciones en cuanto a la población. La segunda está haciendo, aunque ha habido varias, la cuarta ahorita del Omicron, pues viene con la misma fuerza. No sabemos si la población a nivel mundial reaccione y se vuelva a Dios, y todos estos pecados ocultos que aparentemente nadie ve, pero ¿quién ve? Es Dios, pues los vayamos quitando, porque si lo quitamos va a haber una relación correcta con Dios y se va a agradar de nosotros. Esa es la invitación, hermanos, en dos cosas. La primera, que para que vivamos, porque así nos dice Deuteronomio 6:24, para que conservemos la vida que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, obedezcamos sus estatutos de sanidad. Sigamos obedeciendo, más que obedecer las normas del gobierno, estamos obedeciendo las normas de Dios, que coinciden aquí los dos, tanto de las reglas de sanidad del gobierno con las reglas de sanidad de la Biblia. Entonces, para que sigamos viviendo y seamos obedientes a Dios, dice que si obedecemos a Dios, obedezcamos también a nuestras autoridades, porque fueron puestas por Dios para nuestro bien. Esta es la invitación, hermanos. En cuanto a eso, sigamos con este cumplimiento de los estatutos de sanidad, y también la invitación de que, pues, si existen en nosotros algún pecado oculto o varios, pues le pidamos perdón al Señor para que Él nos siga conservando la vida. Les ponía estos ejemplos que se tienen de estadísticas que tenían lepra y que el Señor los mandaba para que se arrepintieran. Y recordando que antes iban ante los sacerdotes, que es parecido ahora a los
a los pastores, o hay denominaciones que tienen sacerdotes también, pero veamos que sí tiene una conexión. La causa de la lepra, la causa de COVID, es por la maldad en el corazón y en el alma del ser humano. Entonces la invitación es para reflexionar cómo estamos con Dios, si tenemos 1, 2, 3 pecados ocultos o varios, pues pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y pedir que Él sane primero nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra tierra. Como se mencionaba en la escuela dominical del hermano Marcos, que seamos luz para los que nos rodean, para que la iglesia siga siendo luz. Con esto terminamos y pues esperemos que Dios nos siga bendiciendo, y el Señor, si nosotros le pedimos perdón, Él está presto para perdonarnos si es que estamos así. Él está triste si no le pedimos perdón. Él quiere que nos arrepintamos, y en el momento que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él, Él va a estar contento y dice que va a haber gozo en Él. Queremos poner contento a Dios, entonces arrepintámonos de aquello que hemos hecho mal, pidámosle perdón para que esta relación sea correcta y sea también de alegría para Dios. Y si Dios está alegre con nuestra conducta, nuestro corazón también va a estar alegre con la obediencia hacia Dios. Bueno, Dios bendiga su palabra y nos permita obedecerle y cumplir su voluntad.